Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para comprender y entender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, de la primera carta de Juan, el capítulo 4. Amados, no se crean cualquier mensaje inspirado, sino pongan a prueba los mensajes inspirados para ver si provienen de Dios, ya que han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. Así es como pueden saber si el mensaje inspirado es de Dios. Todo mensaje inspirado que reconoce que Jesucristo vino como ser humano proviene de Dios. Pero ningún mensaje inspirado que no reconoce a Jesús proviene de Dios. Ese es el mensaje inspirado del anticristo, el que ustedes oyeron que vendría y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes provienen de Dios y los han vencido a ellos, porque el que está en unión con ustedes es más grande que el que está en unión con el mundo. Ellos provienen del mundo, por eso hablan de las cosas que provienen del mundo y el mundo los escucha. Nosotros provenimos de Dios. El que llega a conocer a Dios nos escucha. El que no proviene de Dios no nos escucha. Así es como distinguimos entre el mensaje inspirado de la verdad y el mensaje inspirado del error. Amados, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también tenemos la obligación de amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si seguimos amándonos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se hace perfecto en nosotros. Por esto sabemos que nos mantenemos en unión con Él y que Él se mantiene en unión con nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Además, nosotros mismos hemos visto que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo y damos testimonio de eso. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios se mantiene en unión con Él y Él se mantiene en unión con Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer el amor que Dios nos tiene y creemos en ese amor. Dios es amor, y el que permanece en el amor se mantiene en unión con Dios, y Dios se mantiene en unión con Él. Así es como el amor se ha hecho perfecto en nosotros para que en el día del juicio podamos hablar con confianza. ¿Por qué?
tal como es Él, así también somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor nos limita. En realidad, el que tiene temor no ha sido hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Recibimos de Él este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, hemos acabado de leer la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que tú y yo hemos escuchado el día de hoy, ¿qué nos quiere decir para nuestra vida, hermanos? Hoy, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Hoy Dios nos habla de dos cosas muy importantes que tenemos que tener presente y con mucho cuidado. La primera, Dios nos habla que debemos de estar bien listos y preparados para saber si la predicación que estamos recibiendo de una persona realmente es una predicación que venga de Dios o si es una predicación que venga del mundo. Porque ahorita en la actualidad mucha gente predica y habla de Dios, pero no todos hablan con la verdad como Dios quiere que se hable con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es aquel que te predica y te habla de Dios por medio de su palabra. Esa es la verdad. Aquel que te habla y te predica de Dios sin utilizar su palabra, puede ser que te esté engañando, hermanos. Porque ahorita en la actualidad hay muchísimas y muchísimas religiones en este mundo. Pero no todas las religiones son verdaderas, hermanos. Y por eso es que hoy Dios nos manda y nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas personas andan predicando. Muchas personas andan que anunciando la palabra de Dios. Pero hay muchas personas que están engañando a la gente, predicándoles cosas que no dice Dios. Y le mienten a las personas. Por eso es que tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. También de la otra cosa que nos habla hoy Dios y te dice a ti y a mí. Hoy Dios te dice, ¿cómo es realmente tu amor? Realmente tu amor es un amor puro. Hacia los demás. O tu amor es un amor de interés. Sí, hermanos. Porque hay amores que son amor de interés. Que dicen que te aman y que te quieren y que te estiman. Pero es muchas veces por un interés de sacar algo. Y Dios no quiere que tú ni yo tengamos esa clase de amor. Dios quiere que nuestro amor sea puro y sincero y darlo limpio.
y sinceramente como tiene que ser el amor. Porque el amor es puro y es sincero. Y así nos lo ha manifestado nuestro Padre Dios Yahvé por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy Dios te dice y me dice, ¿cómo realmente es tu amor hacia las demás personas? ¿Cómo realmente es tu amor hacia tu hermano? ¿Es un amor limpio, sincero? ¿O es un amor buscando algún interés para sacar algo? Pero dejemos que la palabra nos vaya diciendo, que nos vaya instruyendo poco a poco. Y empieza la palabra diciendo, amados, no se crean de cualquier mensaje inspirado. No se crean de cualquiera que les vaya a predicar el mensaje de Dios, sino que pongan a prueba los mensajes inspirados para ver si provienen de Dios. No se crean de cualquier persona que les vaya a predicar y hablar de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que te acabé de decir, ahorita en la actualidad hay miles y millones de religiones. Y todas las religiones predican y dicen que hablan de Dios. Pero nos hemos encontrado con gente que predica y habla la palabra de Dios, pero no habla con la palabra de Dios como tiene que decir, sino que habla con engaños y con mentiras. Predican palabras y dicen cosas que Dios jamás ha dicho y que Dios jamás quiere que tú hagas. Por eso hoy Dios te dice, no se crean de cualquier mensaje inspirado, sino que pongan a prueba los mensajes inspirados para ver si provienen de Dios, ya que ha aparecido muchos falsos profetas en el mundo, y ya que han aparecido muchas religiones en el mundo, hermanos, pero no todas las religiones dicen la verdad como tiene que ser. Hay religiones que utilizan la palabra de Dios para engañar a la gente. Sí hablan de Dios, pero dicen cosas que Dios no dice. Y hacen que la gente haga cosas que a Dios no le agradan, diciendo ellos que Dios dice, cuando no es cierto, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, para que tú ni yo seamos engañados y caigamos en las garras de ellos. Porque sigue diciendo la palabra de Dios, así es como pueden saber si el mensaje inspirado es de Dios. ¿Cómo saber si el mensaje es inspirado de Dios? O sea, aquella persona realmente te está evangelizando con la verdad. Tú debes de saber que toda la persona que te evangeliza tiene que evangelizarte por medio de la palabra de Dios. No por su propia mente o por sus propias palabras de él, no, hermano. Porque así te pueden engañar. Te pueden decir, es que fíjate que Dios dice que tienes que hacer esto y esto y esto. Pero nomás te lo dicen por la mente y por medio de su boca, de sus palabras. Pero no te lo dicen por medio de la palabra de Dios, explicándote y diciéndote, mira, es que aquí dice la palabra de Dios, como hoy nos va a decir que tú tienes que amar a tu hermano. ¿Por qué? Porque el amor es la salvación de la humanidad. Y lo dice Dios. Esa es la manera correcta de evangelizar y predicar. Porque sí, hermanos, la salvación de la humanidad es el amor. Porque por el amor fuimos salvados toda la humanidad. Y por eso Dios nos insiste en que nos tenemos que amar y respetar unos a otros. Porque esa es nuestra salvación. Que no tenemos que estar como perros y gatos peleándonos y desgreñándonos e insultándonos y maltratándonos. No. Porque eso lo único que nos va a llevar va a ser a la muerte. Pero la palabra de Dios
nos sigue diciendo, donde nos dice, y sepan ustedes, hijitos míos, que ustedes provienen de Dios, que ustedes provienen de Dios. Sepan, hijitos míos, que ustedes provienen de Dios. Y los han vencido ustedes a ellos. Porque el que está en unión con ustedes es más grande que el que está en unión con el mundo. Ellos provienen del mundo. Por eso hablan de las cosas que provienen del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, provenimos de Dios, hermanos. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, sí. Eso es indiscutible. Pero no pertenecemos a este mundo, hermanos. Nosotros vamos de pasada. Por eso es que en ocasiones hay gente que nos rechaza. Hay gente que no nos acepta. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y cuando tú te encuentras con alguien de este mundo, te va a rechazar. Porque no van a conjugar los dos. Y él te va a rechazar. En cambio, cuando encuentras a alguien, como dice la palabra de Dios, que proviene de Dios, él te va a escuchar. Y se van a entender y se van a ayudar. Por eso dice la palabra de Dios, que nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo porque estamos de pasada. Para llegar ¿a dónde? Al Padre, a nuestro Padre Dios Yahvé, que nos está esperando. Pero tenemos que pasar por este mundo para poder llegar hacia Él, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Nosotros provenimos de Dios. El que llega a conocer a Dios nos escucha. Cuando tú llegas a conocer a alguien que conoce a Dios y que está con Dios, te escucha y tú lo escuchas y se entienden y se ayudan unos a otros. En cambio, cuando te llegas a encontrar con alguien del mundo, no te va a escuchar. Te va a llegar hasta a insultar y hasta a maltratar. ¿Por qué? Porque él es de este mundo y a él le interesan las cosas de este mundo. A mí y a ti nos interesan las cosas de Dios, porque vamos caminando rumbo hacia quién, hacia Dios. Y Dios va guiando nuestro caminar y nuestro paso día a día, hermanos. Por eso es que leemos su palabra, porque por medio de su palabra conseguimos y sabemos de qué manera tenemos que ir caminando y cómo tenemos que ir en nuestra vida, hermanos, para poder llegar al final del tiempo hacia la presencia de mis hermanos. El que no proviene de Dios no los va a escuchar. Así es como distinguimos entre el mensaje inspirado de la verdad y el mensaje erróneo del mundo. Amados, ustedes síganse amando unos a otros. Aquí ya nos empieza a hablar del amor. Y nos dice Dios, síganse amando. Porque el amor es la salvación de tu vida y el amor es la salvación de la humanidad. Síganse amando. Porque ustedes fueron rescatados por amor. Por amor yo entregué a mi Hijo para que ustedes fueran rescatados. Por eso, ámense unos a otros. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Amados, síganse amando unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Tú y yo conocemos a Dios, hermanos. Tú y yo hemos nacido de Dios. Tenemos la obligación, hermano, de amarnos unos a otros, de amar a tu hermano, de amar a tu familia. Porque el amor es la salvación de todos nosotros. Y Dios no quiere que nos estemos peleando, que nos estemos dechongando, que nos estemos insultando, que nos estemos maltratando. Dios no quiere eso. Porque si nosotros, en vez de amarnos, como Dios nos lo está pidiendo, sino que en vez de amarnos, nos insultamos, nos agredimos,
nos ofendemos, nos maltratamos, lo único que vamos a conseguir es nuestra propia muerte. Y tú y yo no queremos morir, tú y yo queremos vivir. Por eso es que nos estamos esforzando por estarnos manteniendo a lo que Dios nos está diciendo y siguiendo el camino que Dios nos está marcando día tras día, para así poder llegar hacia la presencia de mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. El que no ama. El que no ama sinceramente no ha llegado a conocer a Dios, hermano. Porque yo hoy te he dicho que Dios dice cómo es tu amor. ¿Tu amor es sincero, puro y limpio como Dios quiere que sea? ¿O tu amor es por interés a sacar algo? Aunque no lo quieras creer, hermano, sí. Hay personas que aman, pero aman por un interés. Y cuando se acaba ese interés, ese amor tan grande que se manifestaba, se convierte en odio y en rencor, hermanos. Por eso es que hoy Dios te dice cómo es tu amor. Yo quiero que tu amor sea limpio, puro y sincero, así como yo te lo he manifestado y te lo he demostrado día tras día y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor que yo quiero que tú tengas. Un amor limpio, puro y sincero. No tengas un amor por conveniencia, porque ese amor no sirve de nada, hermanos. Por eso, ¿cómo es tu amor? ¿Tu amor es realmente como Dios quiere, sincero, puro y limpio? ¿O tu amor es por conveniencia, hermano? Si tu amor es por conveniencia, estás mal. Porque ese amor no sirve de nada. Porque como te acabé de explicar, hay personas que aman mucho a ciertas personas. Y les dicen que las aman y que las quieren, que todo eso. Pero ese amor es por interés. Y cuando se acaba ese interés, ese grande amor que supuestamente dicen manifestar se convierte en odio y en rencor. Por eso es que Dios quiere que nuestro amor, tuyo y mío, sea un amor puro, limpio y sincero. Y que nos amemos todos nosotros. Ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a tu mamá, ama a tu papá, ama a tu familia, hermanos. Pero ámala con un amor sincero, puro y limpio. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de él. Dios manifiesta el grande amor que nos tiene mandando a su Hijo amado a entregar su propia vida de su propio Hijo por amor de toda la humanidad. Y Jesucristo se entrega por amor para la salvación de todo el mundo. Pero es un amor limpio, puro y sincero, como el amor que tú y yo tenemos que tener, mis hermanos. Por eso es muy importante que reflexiones y veas cómo es tu amor hacia las demás personas, cómo es tu amor hacia tu familia, hacia tu hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Dios ha manifestado su amor y lo sigue manifestando en cada instante de tu vida y de mi vida, hermanos. Porque Dios nos amó primero. Y por medio de ese amor, Dios quiere que tú y yo amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestra familia. Así como Él nos amó antes que nosotros lo amáramos. Así quiere Dios que tú ames a tu familia, a tu hermano, antes de que Él te ame a ti. Tú primero demuéstrale tu amor desinteresado. Demuéstrale un amor sincero, puro y limpio, así como Dios lo demostró, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados y a pesar de todo lo que éramos,
Dios aún así decidió manifestar el grande amor que nos tiene, hermanos. Aún siendo como éramos. Y Dios quiere que tú te manifiestes igual tu amor sobre tu hermano, tu familia. Que a pesar de sus errores, a pesar de sus imperfecciones, tú los ames, así como Dios nos ha amado. Ese es el amor que Dios quiere que tú manifiestes, hermano. Un amor limpio, puro y sincero. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Amados, si Dios nos amó así a nosotros, entonces nosotros también tenemos la obligación de amarnos unos a otros. Tú y yo tenemos también la obligación de amarnos, hermanos, porque el amor es la salvación de la humanidad. Y Dios quiere que nos salvemos, y te lo he repetido muchas veces, y Dios nos lo sigue repitiendo y nos lo sigue diciendo día tras día. Yo quiero que tú te salves. Y hoy te digo que el amor es la salvación de la humanidad. Por eso te invito a que ames a tu hermano, a que ames a tu familia. Pero ámalos sinceramente, ámalos con un amor puro, sincero y limpio. Así es como tienes que amarlos, porque ese amor es la salvación de la humanidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si seguimos amándonos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se hace perfecto en nosotros. Si seguimos amándonos unos a otros, hermanos. Sigamos amándonos. A pesar de los errores, a pesar de las imperfecciones que tenemos, porque todos tenemos nuestros errores y nuestras imperfecciones, pero no permitamos, hermanos, no permitamos que esas imperfecciones y esos errores que tenemos nosotros nos impida el realmente amarnos como Dios quiere que nos amemos, no, hermanos. Que ese no sea un motivo o una excusa para que tú no ames a tu hermano, para que tú no ames a tu padre, para que tú no ames a tu familia. No, hermano. Aún con esa imperfección, tú ámalos. Porque así lo ha dicho Dios, que tienes que amar. Porque te vuelvo a decir, Dios nos amó y nos ama a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras imperfecciones. Ese no ha sido impedimento para Dios amarnos, hermano. Entonces que tampoco no sea un impedimento para nosotros el que amemos a nuestros hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por esto sabemos que nos mantenemos en unión con Él y que Él se mantiene en unión con nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Además, nosotros mismos hemos visto que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo y damos testimonio de eso. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios se mantiene en unión con Él y Él se mantiene en unión con Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer el amor que Dios nos tiene y creemos en ese amor. Nosotros ya hemos llegado a conocer el grande amor que Dios nos tiene, hermano. Y sabemos que el amor de Dios es sincero, es limpio y puro. Y creemos realmente en su amor. Por eso es que Dios nos invita el día de hoy a que realmente amemos a los hermanos, amemos a nuestros padres, amemos realmente a nuestra familia. Y vuelvo a decir, a pesar de la imperfección y de los errores que tengamos en nuestra vida, a pesar de eso, tenemos que amarlos, porque Dios nos invita a que realmente nos amemos, porque en el amor está la salvación. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque Dios es amor, y el que permanece en el amor de Dios se mantiene en unión con Dios. El que permanece en el amor con Dios se mantiene en unión con Dios. El amor.
el amor, hermanos, que tenemos que dar y manifestar hacia todos los demás, así como Dios lo ha hecho. Dios ha manifestado su amor y nos lo ha dado. Así tenemos que ser también nosotros. Dice la palabra de Dios: así es como el amor se ha hecho perfecto en nosotros, para que en el día del juicio podamos hablar con confianza, porque tal como es Él, así también así también somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor. Si realmente tú amas, hermano, si realmente yo amo como Dios quiere que amamos, no tiene que haber temor en nuestra vida. Si hay temor en tu vida por algo, eso quiere decir que no estás amando como realmente Dios quiere que ames, hermano. Porque fíjate, Dios dice: no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor nos limita. En realidad, el que tiene temor no ha sido hecho perfecto en el amor. El que tiene temor. Si en tu vida hay temor, hermano, quiere decir que entonces no estás amando y no tienes el amor que realmente Dios quiere que tengamos. Porque en el amor no hay temor, no hay miedo. En el amor hay esperanza. En el amor hay paz, hay felicidad. Y sigue diciendo la palabra de Dios: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Fíjate las palabras que está diciendo Dios, hermano. Si tú dices y proclamas con tu boca que amas a Dios, pero odias a tu hermano, eres un mentiroso, hermanos. Y fíjate por qué. Fíjate porque Dios te va a dar la respuesta. Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Te fijas? Por eso es que tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestros padres. Tenemos que amar a nuestra familia como Dios quiere que la amemos. Porque en ellos tenemos que manifestar el grande amor que Dios nos da a nosotros. Porque si no amas a alguien que ves, ¿cómo vas a amar algo que no ves? Y así te lo está diciendo hoy la palabra de Dios. Fíjate bien a donde dice: si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ve, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y es cierto, hermano. Tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano. Tú dices que amas a Dios, pero odias a tu familia. Y Dios te dice: ¿cómo me amas a mí que no me ves? Y a los que realmente ves y tienes a tu lado y a tu alrededor, los odias, entonces no me amas. Primero ama a ellos, porque a ellos los tienes ahí, y entonces me vas a amar a mí. ¿Te fijas cómo es clara la palabra de Dios, hermano? No puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano o odias a tu familia. Porque Dios hoy te dice: si no amas a tu hermano que ves, si no amas a tu padre que lo tienes y lo ves, si no amas a tu familia que está contigo, la ves y todo, no puedes amar a Dios que no ves. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que amar a nuestra familia, hermanos, pero amarla como Dios quiere que realmente los amemos, con un amor limpio, puro y sincero, hermanos. Que no sea con un amor de conveniencia. Yo amo a mi familia, yo amo a mi padre, yo amo a mis hermanos, pero porque tengo conveniencia de sacar algo. No, hermanos. Porque cuando se acaba esa conveniencia, ese amor se vuelve enojo y no sirve de nada.
En cambio, el amor que Dios quiere que manifestemos, ese amor que es limpio, puro y sincero, ese amor es la salvación que todos los seres humanos necesitamos. Y termina diciendo la palabra de Dios, y terminamos con estas palabras para que nos quede bien claro. Recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tú amas a Dios, hermano. Yo amo a Dios. Entonces, tenemos que amar a nuestro hermano, a nuestros padres, a nuestra familia, que los vemos y las tenemos. Porque de esa manera vamos a estar manifestando que realmente amamos a Dios. Pero si tú amas a Dios y si yo amo a Dios y odio a mi familia, entonces no estamos amando a Dios como realmente deseamos, hermanos. Por eso termina diciendo la lectura y la palabra del día de hoy. Recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos con nuestras manos y la metamos a nuestro corazón, hermanos. Pero sobre todo, que la pongamos en práctica, porque al ponerla en práctica vamos a ir cambiando nuestra vida y vamos a ir perfeccionándonos como Dios quiere que lleguemos a ser perfectos y que lleguemos a ser personas nuevas. Me despido, mis hermanos, haciéndole una oración a mi Padre Dios. Papito hermoso, mi Dios verdadero, el que me ha amado, desde que me hiciste y me formaste, Padre. Tú que me amas con un amor sincero, tú que me amas con un amor puro y limpio, hoy en este día quiero agradecerte por ese grande amor que manifiestas día tras día sobre mi vida. Quiero agradecerte ese grande amor que tú has manifestado sobre toda la humanidad y que de una y otra manera no lo hemos sabido valorar, Dios. Pero te pido que nos ayudes a que por medio de tu palabra, por medio de ese grande amor que tú nos tienes, nos vayas ayudando a que realmente vayamos amándonos sinceramente, como tú realmente quieres que nos amemos todos, Padre Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte hoy en este día, Padre Yahvé, reconociéndote como el Dios verdadero, al Dios que queremos servir por siempre y para siempre. Y también queremos darte las gracias por todo lo que nos das, por lo que hemos recibido y por lo que vamos a recibir, Padre Yahvé. Porque pagarte sabemos que no te podemos pagar, porque tú eres el dueño de todo. Pero sí queremos agradecerte por medio de esta canción, Papito hermoso. Gracias por todo. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por amarnos con un amor sincero y puro, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios.
Quien a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo nos verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Amemos al hermano como Cristo ha perdonado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Somos de Cristo hermanos, si de veras perdonamos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En trabajos y fatigas, Cristo a todos nos anima. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Comulguemos con frecuencia para amarnos a conciencia. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Todos coman de esta cena, que de gracias alma llena. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Divino. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que cada día realmente nos amemos como Dios quiere que nos amemos, con un amor puro, sincero y limpio.